saludo muy grande a nuestra audiencia. Una vez más, una semana rica, un invierno agradable acá en nuestro país, en Chile, en Sudamérica. Vamos por el capítulo 99 con un tema que nos trajo Trini. Y quiero saludarles, mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile, estoy con mi querida Trini Siles, nuestra Gabriela Oces y Viviana Mazouro, con cada una con sus comentarios muy asertivos, muy entretenidos, y saludar a un nuevo auditor, don Juan Folino. Muchas gracias, don Juan, por preferirnos y compartan nuestros videos con todos los seres que usted piense que le guste la literatura. Y le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Gracias, Cecilia. Muy buenos días a todos. Queridas compañeras, Ceci, si puedes abrirme después de la lectura la posibilidad de mostrar un PowerPoint, te lo agradecería. Sí, hoy les traigo un cuento de una autora norteamericana que se llama Carson McCullers, muy conocida en el ámbito estadounidense, pero muy bueno que la conozcamos también nosotros. El cuento de hoy es Dilema Doméstico. El jueves, Martín Meadows salió de la oficina a tiempo de tomar el primer autobús directo para su casa. Los jueves la criada tenía la tarde libre y a Martín le gustaba llegar a casa lo más pronto posible, ahora que desde el año pasado su mujer no estaba bien. Pensaba con alegría en su casa. Esa tarde Martín pegaba la cara a la ventanilla del bus. El campo le parecía esa noche vasto y desolado. La casa estaba a una manzana de la parada del autobús junto al río. Pero durante los meses fríos y áridos el terreno estaba vacío y la casa parecía desnuda. Esa noche había luces encendidas en todas las habitaciones de la casa y Martín se apresuró por el camino de entrada. Los niños estaban en el cuarto de estar tan metidos en sus juegos que al principio no oyeron abrirse la puerta. Habían sacado los adornos de Navidad. Andy y Marianne estaban sentados en el suelo. Martín se subió a los hombros a la niña pequeñita y gordinflona y Andy se echó contra las piernas de su padre. «Papayito», dijeron los dos. «¿Qué hace fuera todo esto? Ayúdenme a ponerlo otra vez en el cajón». El pequeño de 6 años asintió con la cabeza y cerró el cajón del escritorio. Emily había dejado la cena de los niños sobre la mesa, esmaltada. Emily había confundido la lata de canela con la de pimienta. «Casi me quemo», dijo Andy. «¿Dónde está su mamá?» «Está arriba, en su cuarto». Subió a ver a su mujer. Delante de la puerta esperó un momento para calmar su furia. Emily estaba sentada en la mecedora. «Oh, Marty, ya estás en casa». Le dio un beso con fuerte olor a jerez. Ante la impasibilidad de él, retrocedió un poco y se rió nerviosa. Cogió Martín el vaso que estaba en el suelo. «Si te puedes dar cuenta de lo harto que estoy, de lo malo que es esto para todos nosotros». Emily habló con una voz falsa y trivial que Martín conocía de sobra. «He bebido un dedo de jerez, quizá 2, pero ¿qué hay de malo en ello?» Bajaba justamente ahora a preparar la cena. Se tambaleó y guardó el equilibrio agarrándose al marco de la puerta. «Yo me ocuparé de la cena. Tú quédate acá. No quiero que los niños te vean en este estado. Sé razonable». «¿Qué? Porque bebo un par de sorbos por la tarde estás tratando de hacerme creer que soy una borracha». «Lo único que hago es beber de vez en cuando una copa de jerez. Cenaremos tranquilamente los dos solos, aquí arriba». También a él le había gustado siempre una copa, cuando todavía vivían en Alabama. Se servían cócteles y bebidas como si nada.
Las vísperas de fiestas se alegraban quizá hasta llegar a atontarse un poco, hasta que su compañía no le trasladó a Nueva York. Martin no se dio cuenta de que realmente su mujer bebía demasiado. El cambio de Alabama a Nueva York la había alterado. Estaba acostumbrada al calor perezoso de una ciudad del sur, a una vida familiar. Los deberes de la maternidad y de la casa le eran insoportables. Llena de nostalgia por Paris City, no había hecho amistades en el ambiente suburbano. Su vida interior era insuficiente sin el artificio del alcohol. A ratos, Emily era de una inexplicable maldad. Había veces en que la bebida era causa de una explosión de tremenda ira. Mentía sobre la bebida y le engañaba con estratagemas insospechadas. Y luego pasó el accidente. Se encontró a Emily sosteniendo a la pequeñita desnuda y mojada del baño. Se le había caído la niña, su frágil cabecita se había dado contra el borde de la mesa y un hilo de sangre empapaba sus cabellos finísimos. Emily sollozaba borracha. Emily prometió que nunca más tocaría el alcohol y durante una semana, fría y abatida, mantuvo la promesa. Martin encontró una buena criada que llevaba la casa de una manera competente. La bebida de Emily era ahora completamente secreta. Martin podía estar tranquilo cuando Virgie estaba en casa. Sin embargo, la preocupación estaba siempre latente como una amenaza de desastre inconcreto que socavaba los días. Se sentó junto a la mesa con los niños y subió a Marianne sobre las rodillas para hacer el cabellito. El niño le mostró el diente que estaba a punto de salir. El diente va a salir de la boca de mi Andy esta noche. Martin se puso de pronto en tensión. Emily bajaba por la escalera. Cuando Emily entró en la habitación, sus movimientos y su cara enrojecida delataban que había bebido otra vez. Emily, rogó, los niños. Los niños, sí. No creas que no veo a través de tus sucios planes y manejos aquí abajo, tratando de volver a mis propios hijos en contra mía. 2 lágrimas le rodaron por las mejillas. Con el impulso de la borrachera, Emily se arrodilló en el suelo delante del perplejo niño. Guardó el equilibrio con las manos sobre los hombros del pequeño. Le rodaban las lágrimas por las mejillas. Andy retrocedió. Estaba asustado. Marianne empezó a llorar y Martin la tomó en brazos. Muy bien. Puedes quedarte con tu niña. Desde el principio se te ha visto que la prefieres. No me importa, pero al menos puedes dejarme a mi niño. Papaíto, sollozó. Emily lloraba sobre la mesa de la cocina, con la cara tapada por el brazo. Sus sollozos roncos despertaron en él un sentimiento de ternura. Martin sollozó. Estoy tan avergonzada. Se dejó llevar por él hasta arriba, a la pieza, y ahora estaba dócil y estaba muy serena. Olvidas que Andy es todavía un niño. No puedes entender qué significan estas escenas. Mi pequeño huyó de mí. Estaba presa en la tristeza rítmica del alcohol. Por un momento se rebeló contra su destino. Odiaba a su mujer. Una vez en el cuarto de los niños cerró la puerta y por primera vez aquella tarde se sintió seguro. A Martín le encantaba bañar a sus hijos. Más cariño hacia ellos era imposible. Sin embargo, reconocía que su modo de querer a uno y al otro no eran exactamente el mismo. El cariño por su hija era más grave, tocado de un poco de melancolía, de una dulzura que casi llegaba a dar pena. Voy a poner el diente debajo de la almohada. Me tienen que poner $1/4. ¿Y quién lo pone? Los papás, dijo Andy. Su hija estaba ya dormida. Los niños no habían hablado ni una sola vez con su madre.
Pero su propia ira, escondida y reprimida, se despertó otra vez. Su juventud estaba desperdiciada por una borracha, su hombría minaba sutilmente. ¿Qué pasaría al cabo de un año? Pronto habría chismorreo en la oficina y en la ciudad. Su mujer era una mujer perdida, perdida, y él y sus hijos estaban envueltos en un futuro de degradación y ruina lenta. Su mente conjuraba tristes imágenes. Vio a sus hijos ahogados en un río, su mujer hecha una desgracia por la calle. Su mujer se había dormido. Su ropa interior estaba echada en desorden sobre la silla. Martin recogió la faja y el sostén de seda y los tuvo un momento en la mano. Por primera vez en la noche miró a su mujer. Emily tenía un cuerpo suave y ondulante de pechos firmes. Mientras Martin contemplaba el sueño tranquilo de su mujer, el fantasma de la vieja ira se desvaneció. Todos los pensamientos de reproche o enfado estaban ahora lejos de él. A la luz de la luna contempló por última vez a su mujer. Sus manos buscaron la carne inmediata y la pena igualó el deseo en la inmensa complejidad del amor. El cuento es más largo. Búsquenlo en internet, lo van a poder encontrar entero. Pero sobrevolando el cuento me quedo con la última frase y me encantaría preguntarles a ustedes, cómo interpretaron ustedes ese último párrafo? A la luz de la luna contempló por última vez a su mujer. Esta autora, de quien quiero mostrarles la fotografía, norteamericana del sur de Estados Unidos. Allí se las muestro, quiero mostrárselas en este panorama de autores. Hay muchos más, pero he seleccionado a todos estos autores entre los años 1809 y 1984. Ustedes van a reconocer a todos ellos, pero dentro de este cuadro sinóptico de escritores norteamericanos aparece nuestra Carson McCullers entre ellos. Ella es de Georgia y nació en 1917 y murió en 1967. No alcanzó a vivir tantos años, pero escribió bastante desde niñita. Ella se refugió en la lectura porque desgraciadamente adquirió desde niña una enfermedad que la hizo sufrir terriblemente. Ella es más conocida como Carson McCullers. Nació en Columbus, en Georgia. Su nombre original era Lula Carson Smith. Después ella se olvidó del Lula, se quedó con Carson, pero asumió el apellido del marido. En 1937 se casa con James Reeves. Se las voy a mostrar en otra fotografía. Ella es entonces el personaje que nos interesa analizar hoy. Ella fue novelista, fue poeta, fue dramaturga y ensayista. Una mujer con una capacidad narrativa impresionante. A los 20 años ya rompe un poco con los esquemas sociales esperables para ella. Conoce a este personaje, James Reeves, un hombre que le hubiera gustado también ser escritor. John Reeves McCullers era el apellido de él y ella lo adopta. Él se mantuvo muy pegado a ella durante su enfermedad. Se trataba de una enfermedad respiratoria que le involucraba muchas veces incluso ataques cerebrales, una enfermedad maldita y que incluso estuvo mal diagnosticada, pero la golpeó bastante y el marido se hizo cargo de ella durante su enfermedad al inicio. Viven juntos una temporada larga y en algún momento finalmente se van los dos a París. Es una relación bastante tóxica, les diría yo. Él, homosexual y dado al alcohol, desgraciadamente. Ella también, bueno, por la vida que llevaban, bohemios.
pero era una mujer rupturista desde el punto de vista de la época, porque ella desde un comienzo quiso ser libre y le manifestó, por ejemplo, a sus padres al inicio de sus 20 años, cuando ya estaba comprometida con él, les dijo a sus padres: papás, yo voy a tener relaciones con James Reeves antes de casarme, porque quiero, si me voy a comprometer, lo quiero hacer en forma seria. Y si esto no funciona, no me voy a comprometer. Imagínense los años en que ella publicó este asunto, ¿no? Desgraciadamente, la vida de ellos dos como matrimonio no es mucho más larga. En 1941 ya se separan en París, pero hay algo terriblemente tormentoso en los dos, sí, porque estaban los dos abatidos, con poco dinero allá, no, la cosa no marchaba, y en algún momento de locura, quizás de Carson, le propone incluso que se suiciden juntos. Curiosamente, él le dice que no, bueno, y allí termina la relación y ella regresa entonces a su país y él se queda y poco tiempo después él se suicida. Oh, terrible, terrible. Ella, bueno, continúa en Estados Unidos haciéndose cargo en la medida de lo posible de su enfermedad. Antes habían tenido entre esos años de casados idas y vueltas, pero eso nunca llegó a puerto. En fin, con esta presentación de la autora, yo le paso el micrófono entonces a, a, a Gabriela y nos volvemos a encontrar en un momento más. Gabriela. Gracias, Trini. A ver, el tema del cuento es el alcoholismo femenino, que es un tema del cual no se habla mucho, que es difícil de tratar, de tratar en el sentido de conversar, de generar conversaciones al respecto, y la autora lo muestra como en su faceta, dando a entender que lo conoce muy bien. La protagonista tiene un alcoholismo que no es tan reciente, por todo lo que le va pasando. Hay bastante pérdida de control en ella, hay confusiones, hay todo un tema paranoide que se da también en los alcohólicos, que es sentir que todos están en su contra y confabulan contra ella. O sea, ya se están instalando cuestiones como bien complicadas en su conducta. Es probable. Y además aquí hay un ocultamiento, hay un tratar de negar la situación, hay una negación que se instaló. Decíamos que está en un estado de negación, que es bien típico de lo que ocurre en las adicciones. Cabe pensar que este alcoholismo surge o se acentúa cuando ella pierde sus redes de apoyo al cambiarse de ciudad a una ciudad donde está bastante sola a cargo de la crianza de los niños. El marido trabaja todo el día y toda su familia quedó en su pueblo de origen. Entonces es probable que este vacío y que esta falta de apoyo haya aumentado o gatillado esta ingesta alcohólica excesiva. Ahora, por otra parte, es un fenómeno bastante conocido y bastante descrito en la época en que el libro se escribió, a comienzos de los años 50. Hubo toda una plaga de alcoholismo femenino que se vinculó con la frustración de la vida de las dueñas de casa, porque la vida de la casa es rutinaria, es poco reconocida, no tiene nada de glamour, etc. Entonces, esto también fue tomado por las banderas feministas de la época para propender a que las mujeres salieran a trabajar o que buscaran su propia fuente de realización, ¿ya? Ahora, ante este alcoholismo, obviamente, el marido se preocupa mucho por lo que va a pasar con los hijos a futuro, si bien es probable que los niños están programados para resistir mucho en sus vidas familiares, que no les ocurra tanto, pero es una preocupación
muy legítima en el padre, y a la vez se ve como el alcoholismo de la mujer desmedra la imagen masculina. Y él está muy preocupado de que esto se sepa en el resto del medio social, en su oficina, que lo vaya a perjudicar. Y me parece que es como que ejemplifica la dificultad que tiene la sociedad para plantearse frente a esta problemática aún hoy, y que además la refuerza porque se vive de manera oculta, puertas adentro. Esto es lo que yo diría en una primera aproximación. Y le doy la palabra a Vivi. Gracias, Gaby. Sí, realmente muy, muy enriquecedor lo que nos han contado. Yo me voy a detener, como siempre, en el tema de los títulos, que en este caso tiene un peso específico bastante importante. Solo comentar a título de ubicar en contexto que fue publicado en primer lugar en el New York Post en 1951, como nos señalaba la fecha Gaby, y después se incluyó en un libro que se llamó La balada del café triste, súper sugerente el nombre, ¿no? Que incluía una novela corta que lleva este nombre, La balada del café triste, y 6 cuentos, entre ellos Dilema doméstico. La palabra dilema, por lo menos a mí me enseñaron hace mucho tiempo y estuve revisando, habla de una posición entre dos opciones que suelen ser igualmente difíciles de elegir o dolorosas de elegir, ¿no? Y ahí uno ve cómo la autora nos anuncia el final de alguna manera, porque si nosotros leyéramos el cuento sin su título, nos encontraríamos con que en un momento se habla del problema, es decir, el problema está detectado. Muchas veces se dice que en función de detectar el problema se encuentra la solución. Pero ese problema, que es el alcoholismo, que también han descrito, femenino, que también nos ha descrito Gaby, se convierte en un dilema para Martin, que es un esposo devoto y que no representa al común de los hombres de los años 50. Es decir, este hombre dedicado a cuidar a sus hijos, a preparar la cena, tal vez obligado por la situación que provocaba su esposa, ¿no? De inseguridad, porque ya acá el alcoholismo había llegado a un punto que ponía en riesgo la vida de los pequeños, desde morder una tostada con pimienta en vez de canela, a estar jugando con la guirnalda de luces, ¿no? Enchufándola y, bueno, corriendo el riesgo de electrocutarse. Entonces, yo creo que hay varias situaciones dilemáticas en este cuento, pero dado el énfasis que pone en el cierre, como nos decía Trini, me voy a detener en un dilema de amor, es decir, un dilema de amor entre sus niños y protegerlos de esa mamá que va aumentando su ingesta del alcohol y profundizando la problemática que produce, y por otro lado el amor por su mujer, que cuando Trini así nos preguntaba qué pensábamos del final, es un final abierto, pero cuando dice la última vez, también ahí para nosotros surgen diferentes soluciones, ¿no? La última vez es matarla, la última vez es dejarla, la última vez es separarla de sus hijos, cuestión de la cual ella lo acusa en su borrachera y en su dificultad y en su confusión mental de querer poner a sus hijos en su contra, cuando en realidad Martin solo trataba de proteger a sus hijos. Y por eso considero, y lo dejo librado a la capacidad y a la interpretación de nuestros lectores, varios dilemas se desarrollan a lo largo de este cuento que nos tienen en jaque hasta después dejarnos pensando cómo podía terminar esta situación. Y los dejo nuevamente, no nuevamente, sino por en manos de Cecilia, para que nos comente sus puntos de vista. Sí, gracias chicas. En realidad la pregunta que hizo la Trini yo me quedé pensando cuando terminó el cuento, si él tomó o no la decisión, porque al final
dice la pena igualó al deseo de la inmensa complejidad del amor, pero yo creo que él toma la decisión, creo, a mi parecer, de cuidar a su familia, porque a pesar de que los dos tomaban en la ciudad anterior, pero parece que a ella se le profundizó más en este cambio de casa. Y aquí hablamos un poco del alcoholismo femenino, porque el alcoholismo masculino como que no es tan vetado como el femenino, que lo encontramos que es terriblemente malo. Aquí ella, la autora, habla un poco de este tema, y un tema complejo a solucionar, porque aquí si no se meten a terapia, en el fondo es algo difícil, tantos factores que pueden haber. Pero en realidad el tema del alcoholismo femenino, los hijos al cuidado de nadie, que estaban abajo cuando él llega oportunamente, y la toma de decisión de él. Qué difícil, pero al final es por el bien de todos. Así que le doy la palabra a la Trini para que continúe su crítica literaria. Gracias, Ceci. Voy a volver a colocar la pantalla y mostrarles la imagen donde aparecía ella. Ay, perdonen, acá. Si ustedes se fijan, son muchos los autores, pero me quiero basar en los dos de abajo que comienzan la fila, Faulkner y Hemingway. Ellos dos marcaron el comienzo de este estilo de literatura, pero después surgen tantos más. Entre medio hay muchas mujeres, si ustedes se fijan en este cuadro. Muchos le asignan una influencia determinante en todos los autores posteriores a Hemingway y a Faulkner. Sin embargo, ella insiste en que no es así. Ella tiene su estilo propio y yo realmente rescato eso, porque me impresiona cómo, si bien este es un cuento muy conocida por la trama, hemos visto películas, pensadas incluso en la época en que ella vivió, pero no es un tema novedoso, no. Sin embargo, es maravillosa la forma en que presenta este cuento. Tiene una estructura perfecta. Es un cuento que no tiene más de 5 o 6 páginas. Sin embargo, en ese contexto lo llena todo. Con un vocabulario riquísimo, construye la arquitectura de este cuento. Cada frase tiene un peso y una profundidad maravillosa y precisa con que describe a los personajes. Y es más, lo que ya ella aborda en esos años es fantástico, en el sentido de que a los lectores les da el trabajo para que ellos vayan rellenando los vacíos que ella deja. No es tan explícita, no nos lo explica todo. Nosotros tenemos que ir trabajando en el camino y rellenando esos silencios que ella deja a propósito. Eso no lo hace cualquier escritor. No, lo hace justamente una mujer que ha leído mucho y que sabe qué técnicas tiene que manejar para tener al lector comprometido. Basta pensar, bueno, hemos leído el texto, pero cada frase dice lo necesario de los personajes. Los diálogos están perfectamente seleccionados, son sobrios, no son extensos, pero lo dicen todo y en el momento adecuado. Tiene una técnica narrativa estupenda esta mujer, porque va tensando la situación. El desarrollo aquí es clave. No le importa tanto el final. Ella lo que quiere es crear mucha fuerza en ese desarrollo, en esa tensión expectante en que nos tiene a los lectores, que no sabemos finalmente qué va a pasar. Queremos evitar de pronto que la chiquilla, que Emily, baje al comedor. Sin embargo, baja y arma tremendo espanto ahí abajo. Incluso termina asustando a los niños. Los niños no han hablado con ella, se refugian en él. Aquí la fuerza de los dos personajes está puesta en lo que decía Viviana, en ese dilema entre él y ella. Es un cuento cortito, Dilema doméstico. Es una escritora de primera línea, muy admirada en Estados Unidos y en el mundo. La gente la ha ido descubriendo porque tiene mucho que decir,
pero sobre todo por la profundidad de los temas, los temas a los que ella recurre, la verdad que están relacionados con el área donde ella se ubicó, ¿no? Pero está principalmente centrada en los marginados. Y en este caso, la marginación está presentada por esta mujer que por el tema del trago se margina también, ¿no? Ambos dos en algún momento, ella en la vida real, junto con su marido, con James Reeves McCuller, estuvieron algo alcoholizados. Ella menos por el tema de su enfermedad, pero él estaba terriblemente afectado por el vicio, ¿no? Muy bien, yo le dejo con esto la palabra y me quedo al final para recomendarles una última obra. Gabriela, te cedo a ti la palabra. Gracias, Jimmy. Y ligando con lo que tú has dicho, me fascinó como el nivel de conocimiento de los fenómenos que analiza, que ella trasunta en su escritura. Por ejemplo, el alcoholismo femenino, ya les había dicho, está súper bien descrito. Es también muy bien descrita la relación del padre con los hijos, ¿ya? Y como este padre de alguna manera trata de ponerse como colchón de la influencia de esta madre en lo inmediato con los niños y también proyectado a futuro. Ahora habla de la complejidad del amor, de la complejidad de las relaciones conyugales, de la complejidad de la familia nuclear, porque esta familia que tuvo que por razones de trabajo irse a vivir a Nueva York, en la ribera del río Hudson, es decir, es como, está lleno de desafíos. En ese sentido me pareció que la temática es muy moderna y de verdad impresiona las descripciones. Y quiero por último referirme a la presencia de la infancia en el cuento. Hay mucha participación de los hijos, ¿ya? Si bien digamos, ellos son actores también de este drama, pero están descritos con una sensibilidad, con una precisión que da cuenta de lo que los niños, los bebés de todas las especies tienen, que es el profundo atractivo, el profundo vínculo que ellos pueden establecer dadas sus características infantiles, ¿ya? Es un conjunto, es un modo de ser que los autores han denominado neotenia, ¿ya? Y es lo que nos mueve, es lo que tienen los cachorros de todas las especies. Y se piensa que aquello es funcional a la sobrevivencia, porque la neotenia despierta en las figuras adultas de la manada o la tribu o la especie o la familia, despierta la necesidad, las ganas de proteger, de amar, ¿ya? Lo cual es una necesidad en aquellas especies que dan a luz crías indefensas, ¿ya? Que se denominan crías altrices. El bebé humano es una cría altriz, no es una cría precoz. Los que dan a luz, hay especies que dan a luz crías precoces, que ya vienen listas para enfrentar la vida, como los caballos. Los caballitos con sus patitas tembleques, pero al poco rato ya están listos para incorporarse a la vida, no así en las otras especies. Y esa neotenia infantil, que digamos aquí yo estoy haciendo una tautología porque la neotenia de los infantes, es una maravilla, maravilla como la autora lo presenta. Eso, y con esto último le paso la palabra. Gracias, Gaby. Yo quería mencionar simplemente en términos de la trascendencia de la autora, que en el año 2017, cumplidos 100 años de su nacimiento, se reeditaron sus obras. O sea que, además de la trascendencia en su propio tiempo, sigue siendo una lectora muy interesante y atractiva. Como decía Gaby,
describe en términos de contemporaneidad, ¿no? Como si sus cuentos se reciclaran para adecuarse a los tiempos. Y quiero referirme, relacionando con lo que habló Trini de la estructura, que yo siento, tal vez porque me gusta meterme en los intersticios de la escritura, buscando aprender a escribir mejor, ¿no? Que aquí habría como un paralelo, porque uno se pregunta, la escena del diente o el tema del diente flojo, ¿es intrascendente simplemente para darle una nota de color o intensificar esta ternura en contraposición a la dureza de las relaciones adultas atravesadas por el alcohol de la mujer? Y a mí se me ocurre que no, a mí se me ocurre que el planteo de ese diente flojo es la metáfora de la relación. Es decir, así como el diente está entre quedarse en la boquita y caerse, la relación está en igual término, ¿no? La relación matrimonial, entre sostenerse o caer en la debacle. Y cuando uno lee algunas frases referidas al futuro, para Martin era una espeluznante visión de degradación y ruina, un desastre inconcreto que socavaba sus días. Así ve Martin el futuro. Entonces creo que en ese arrancar el diente, así de manera sorprendente para Andy, y provocar un pequeño sangrado, o sea, un pequeño dolor, una pequeña situación incómoda, creo que es el futuro de la relación también. O sea, se entiende la idea, ¿no?, de este paralelismo, así como el diente se cae para dar lugar a otro diente, ¿no?, más fuerte, más sano y definitivo. Ahora, en términos de la relación, y ahí está, yo creo, el tremendo dilema de Martin, cortarla de cuajo significa eliminar lo peligroso, lo dañino, pero al mismo tiempo significa separar a sus hijos de su madre, significa perder él a esa mujer por la que todavía siente deseo, y las descripciones finales son maravillosas, porque no dice nada la autora en directo, pero habla de la ropa interior desordenada, caída, como cuando uno va leyendo de la ropa interior se imagina como las películas, ¿no? La escena de que van dejando los tacones, las medias. Entonces acá eso despierta el deseo, la luna, no están dadas todas las condiciones, pero parece primar en la decisión de Martín la protección de sus hijos, como bien nos señalaba Gaby. Y por eso, como para cerrar esta idea, siento que el cuento es una explosión de emociones, de sentimientos, una especie de montaña rusa de altos y bajos, en la percepción de Martin, en el sentido que va de la ternura a la tensión, vuelve a sentir una cierta tristeza melancólica por su esposa, ira, rabia, o sea, como que va subiendo, ¿no?, el clímax de lo que siente por ella, pero en el cierre, a pesar de la vuelta al deseo y al amor, que hay algo muy fuerte, el cuento termina con la palabra amor. Entonces ahí es donde los lectores nos quedamos pensando, bueno, ¿hacia dónde? Y si pensamos en esta autora que es declaradamente bisexual, que aparentemente nunca encontró el amor, porque ella amaba a ciertas mujeres, pero nunca pudo concretar una relación. Con su esposo se casó 2 veces, qué cosa más loca, ¿no? Después de todo lo que nos describió Trini. Entonces, creo que también nuestra querida escritora vivió todo su tiempo en busca del amor y no sabemos, o por lo menos parece que nunca lo encontró. Así que los invito a leer el cuento porque van a encontrar muchísimas cosas muy valiosas y después nos las comparten, como siempre. Gracias. Gracias, Vivi. Bueno, no había una relación de pareja en esta segunda ciudad, no había una vida familiar, y el día jueves para él se torna un fastidio porque a él antes le gustaba y ahora no. Él sabe que su nana obviamente los cuidaba a los niños y gracias a eso yo creo que él se imaginaba que había un buen entorno familiar, pero bajo una persona que era extraña. Y el día jueves, bueno, él decide irse más temprano y se encuentra con este caos. Pero
decide lo que es mejor para la familia porque él los ama a los dos, a su mujer y a los niños. Pero creo que hay que salvar a los niños, que era muy importante. Y con esto le doy la palabra a Trini para ver qué nos va a recomendar. Adelante, Trini. Efectivamente, ya Viviana lo había mencionado, pero este es el libro que contiene, en el que está expuesto el cuento que nosotros vimos, y se llama, tal como dice, La balada del café triste. Y yo quiero recomendarles ese texto. Es un cuento largo, pero muy buen cuento, terrible. Ella quiso también ser música. A los 6 años, desde los 6 años empezó a tocar el piano de una manera brillante, y pensó que ese era el camino que tenía que seguir. Tenía unos profesores que la incentivaban porque tenía talento. Sin embargo, le puso el gorro a la música y decidió irse por el arte, por la literatura, porque escribía también como los dioses. Y además resultó ser una pionera en ese tiempo de temas que eran prohibidos, sobre todo en el caso de las mujeres. Y eso es lo que plantea ella, temas tan importantes como el adulterio, el alcoholismo, la marginalidad y el racismo. Miren que hay que tener mucha valentía para abordar esos temas. Y ella lo hace con un manejo, pero perfecto, notable, impecable. ¿Qué pasa con este cuento largo? La balada ya tiene algo musical, evidentemente tiene un ritmo romántico, popular, pero está ambientado en un insignificante pueblo en Georgia, donde hay una mujer que es muy extraña que instala un café y que es la vida del pueblo. Y allí, en ese café, se produce un triángulo amoroso entre tres personajes que son curiosísimos. La dueña, que es una mujer ahumbrada, corpulenta, que es buena para el puñete, con un expresidiario que además es violento y con un tercer personaje extraño que es un jorobado, parlanchín y además demandador de atención. Sin embargo, los tres que están buscando el amor por algún medio, bueno, finalmente son personajes incapaces de recibir afecto. Es misterioso, pero lo que quiere ahondar en este cuento es el tema del amor, es la búsqueda permanente del amor y la imposibilidad de lograrlo, cosa que a ella le pasó en su vida real, ¿no? Se lo recomiendo mucho. La balada del café triste, un título precioso además. Muy bien, a todos nuestros lectores y a mis compañeras un abrazo y me despido por hoy. Gracias, Trini. Y comentarle a nuestros auditores que vamos a estar 2 semanas de vacaciones. Igual les vamos a subir cuentos más antiguos al inicio del programa para que se vayan dando un refresh de los programas que hemos hecho, que son preciosos, con excelentes autores, y así no nos extrañan tanto. Así que 2 semanas de vacaciones y nos vemos a la vuelta para el programa número 100 con un breve resumen de lo que hemos sido hasta ahora. Lindo. Un abrazo muy apretadito. Muchas gracias. Que estén Chao. muy bien. Ahí.